Buenas tardes, vecinos, amigos, gente que sigue este programa de los días martes a las 20 horas por el Instagram de En el Medio. Aquí estamos transmitiendo una vez más una charla que vamos a tener dentro de un ratito con Julio Bertolotti, que va a estar charlando con nosotros sobre, bueno, hay alguien que nos está envenenando el planeta. Bueno, Julio Bertolotti hizo una investigación, la va a contar en vivo para todos nosotros. La temperatura en este momento aquí en Tigre es de 8 grados. Ahí lo saludamos al amigo Bertolotti y le vamos a dar permiso para ingresar a nuestra... Que el viernes va a estar Federico Suárez transmitiendo en nuestra página de Facebook con Leyendas Urbanas, a las 23 horas como siempre. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes, muy buenas noches ya, ¿cómo estás? Jefe, bien, estoy acá acomodando la camarita, todavía. Se ve raro hoy, ¿no? Esto porque el otro día no se veía así. Cada tanto cambia el formato, pero bueno, ahí te puedo ver. A ver, espera. Ahí estamos mejor. ¿Qué tal, Juan? Muy bien, Julio, acá andamos, con frío, hoy una mañana fría, un día frío, hoy todo el día estuve trabajando en intemperie, así que bueno, estoy tratando de templarme un poco, así que... No, yo también anduve por la calle y mucho frío hizo, y realmente, ¿no? Frío y seco. Sí, eso fue bueno, por un lado, ¿no? Pero el frío, olvidarse. O seco, bueno, Juan, o seco de bolsillo, ¿cómo es la historia? sí, también. Bueno. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tenemos para el día de hoy? Mira, hoy es una audición que yo quiero que lo tomen un poquito como... porque voy a leer mucho, bastante, porque no me puedo acordar de todo, porque aparte es la historia de una empresa, ¿no? Mundial. Sí. Entonces hay muchos datos y años que para hacerlo bien y correlativo, para no andar yendo y viniendo, le hice todo un escrito de todo lo que fui investigando. Yo ya venía investigando y ya tenía apuntado, ¿no? Pero lo reduje mucho porque era, te digo sinceramente, era hablar de esta empresa, ya lo dije, que es un envenenador serial de la humanidad, esta multinacional. Es para escribir un libro. Se han escrito muchos libros, otros investigadores con más medios cercanos, Sí. porque es una empresa norteamericana, pero se puede. Ahora, viste, realmente esto es lo bueno que tiene Internet, ¿no? Que la información, que es automática, o sea, hoy para los historiadores, investigadores o interesados es mucho más fácil acceder a la información, pero hay que filtrar mucho la información. Sí, No obvio. hay que comprar lo primero que viene porque hay mucha... Pescado podrido, como se le dice comúnmente. Claro. Bueno, pero quiero explicar también que es muy jugada la información, es muy jugado todo lo que voy a plantear. Me imagino. Desde el punto de vista personal, porque estamos yendo al meollo de todo lo que venimos hablando hace un año y medio, estamos yendo al iceberg. No, a lo que está abajo del iceberg que venimos hablando, ¿no? Sobre todo en la idea que yo planteo que hace muchos años se decidió que lo mejor para, ya lo dije en la audición pasada, lo mejor para el planeta y para la humanidad, lo mejor solución que había era reducirla para el planeta, ¿no? Ya lo vengo diciendo claramente, no yo, sino lo dicen muchos actores. Ya vimos que lo dijo Bill Gates, que lo dijo esta mujer de la ONU y tantos más. Exactamente. Bueno, este consorcio gigantesco es el principal productor del mundo de organismos genéticamente modificados, son los OGM, en semillas y herbicidas. Con 120 años de historia, porque arrancó en 1901, hasta hoy, 2021, ha desarrollado la química industrial. Me voy a acomodar un poquito mejor, Juan, mil disculpas. La química industrial en productos agrícolas y farmacéuticos. Y tiene una larga historia de contaminaciones,
con compuestos tóxicos terribles para la humanidad, y a pesar de que afirma estar alimentando bien al mundo con sus cultivos genéticamente alterados. Ha sido varias veces multada por el etiquetado incorrecto de contenedores, no informar datos de salud, por ejemplo a la EPA, que es la Agencia de Seguridad Ambiental de los Estados Unidos, además de derramar sustancias químicas en ríos y lagos o enterrarlas directamente inadecuadamente, fuera de los sitios habilitados para eso. Es un monopolio mundial, tiene sede en Estados Unidos y cientos de fábricas en todo el mundo. Tiene la mayor parte de los cultivos transgénicos. Los cultivos transgénicos son aquellas semillas modificadas genéticamente, ¿no? Sí. Y presencia con sus productos en un 91% del área total plantada en el mundo. Casi todo. 91%. Todo lo que vamos a ir diciendo hoy, es por ahí hay que seguirlo atentamente porque por ahí a veces es un poco tedioso, pero para entender realmente lo que significa para la humanidad, lo que ha significado para la humanidad, que al final vamos a ver el resultado, al final, si llego hoy al final, ¿no? Porque es un poquito largo el tema, pero lo reduje lo más que pude para todos. Entiéndame esto. Ha estado involucrada en la fabricación de productos cancerígenos. Todos los productos, todas sus intervenciones en los 120 años han sido con productos que han provocado el cáncer. El cáncer no existía en el siglo XVIII. En el siglo XIX existía, digamos, pero por naturalmente, por un desarrollo natural. Era solamente el 3% de la población que moría de cáncer. Antes se morían de otras cosas. Hace 2 siglos. De golpe, en el siglo XX y lo que va del XXI, pasamos a crecer exponencialmente. El cáncer explotó. ¿Pero por qué explotó el cáncer? El cáncer es una deformación de las células. ¿Y cómo se deforman las células humanas? Agregándole cosas, muchachos. Muchachos y muchachas, perdón. Agregándole cosas, agregándole química. Y es lo que esta empresa hace desde hace 120 años. Ahora, todo tiene un sentido. Todo tiene un sentido. Lo vamos a ir viendo. Ellos fueron los creadores del PCB, del DDT, de las dioxinas, de polímeros, de los aditivos alimentarios, farmacéuticos, productos agrícolas y el tristemente célebre agente naranja. Ellos lo inventaron, que es el desfoliante que arrojaban las fuerzas aéreas norteamericanas en la guerra de Vietnam para sacarle todas las hojas a los árboles y se vieran dónde estaba el enemigo. La historia empieza con un hombre, John Francis Queeny, Queeny, John Francis, que nació en 1859 y murió en 1933, que era un comprador de drogas al por mayor de fines del siglo XIX. Comenzó a trabajar a los 12 años para una empresa mayorista de la época, Tolman y el Rey, por $2.50 a la semana. En lo que terminó, esta empresa hoy es irrisorio. En 1891, él se traslada a Saint Louis, para trabajar en la empresa Meyer Hermanos. Y ahí es iniciado en la Orden de los Caballeros de Malta. Empezamos a ver cómo las logias secretas, la logia masónica de los Caballeros de Malta, ¡pum!, lo captan. ¿Pero por qué planteo esto? Y yo insisto con esto, porque este es el quid del problema. El manejo de todas estas empresas que después se adueñan y las usan para sus fines. PUN lo hacen, Masón lo hacen. Su primer negocio fue una refinería de azufre, pero también fue su primera explosión, que explota. En el primer día de actividad explota. Ya empezó a trabajar mal y contaminando con azufre. Está todo bajo control. ¿Qué pasó? Sí, en 1899. Después
se mete en el refinado del azúcar de la remolacha, empieza a investigar y ¡pum! De pronto, ¡tac! ¿A qué lo lleva? Descubre el glutamato monosódico. Esto es clave, porque es el primer indicio de los edulcorantes artificiales. A partir de la remolacha. Sí, del refinado de la remolacha, con el azúcar y todo eso, obtiene esto. Y también a partir de ello obtiene los primeros hidrogenados vegetales, sustitutos de la mantequilla o manteca. Esto en el 1901, 1902. Dánica dorada, empieza ahí. Los hidrogenados vegetales es la margarina, ¿se entiende? Sí, sí. Él la descubre, Queenie. Estableció su propia compañía y el resultado de aquel glutamato monosódico es la sacarina. Y ya le empieza a vender a la Coca-Cola, estamos hablando de 1905, 1906, ¿eh? A la Coca-Cola, que le empieza a vender sacarina para endulzar la Coca-Cola. En reemplazo del azúcar, que era más caro traerlo de Cuba, o del mismo Estados Unidos, ¿no? La sacarina era un laboratorio químico, pum, endulzabas. Ya empieza a venderle edulcorante a la Coca-Cola. La sacarina solo estaba disponible en Alemania, porque los alemanes fueron parejos con los norteamericanos en todos los inventos. Está Bayer después, también gran contaminante Bayer, ¿no? Bueno, ¿cómo llamó a su empresa? Queenie. Y le puso el nombre de soltera de su mujer. La mujer se llamaba, era mexicana, Olga Méndez Monsanto. Él llamó a su empresa Químicas Monsanto. De esta empresa estamos hablando. O sea, le echa la culpa a la mujer, la envenenadora. La culpa la tuvo la suegra, el suegro, él no. Pero de ahí sale el nombre Monsanto, era el nombre de la mujer de Queenie. Ajá. Un hijo de él fue el primer presidente y él fue, Queenie John, se retira un poco y es el presidente de la Sociedad Histórica de Missouri, Estados Unidos, y director del Banco Secundario Lafayette and Trust Company, un banco de la masonería norteamericana. ¿Qué pasó? ¡Ah, hola! Amigo gatito que subió acá. Escucha vos y viene acá a escuchar. Siempre viene a escuchar, ¿eh? Sí. Y también empieza a ser conocido como un filántropo, Queenie. Sí, como Bill Gates, ¿se acuerdan de la edición pasada? Un filántropo que quiere reducir la humanidad. Este filántropo empieza a fabricar sustancias cancerígenas. Porque la sacarina, lo sabemos, decenas de años después de estar tomándola, produce cáncer. Bueno, vamos a relatarlo todo esto. Pero la sacarina no es lo mismo que el edulcorante, ¿verdad? Es un edulcorante artificial. Son todos edulcorantes artificiales. Sí. Pero vamos a desarrollar y vamos a ver qué provocan o qué han provocado y qué pasó y cómo impusieron los edulcorantes, entre otras cosas, entre otras cientos de cosas. Y arrancamos ahora, año por año, 1906. Teddy Roosevelt, el presidente de ese momento, firma la ley Salatín de Estados Unidos para controlar hacer inspecciones en la carne, en la producción de la carne. Hoy en día esta ley Salatín no sirve para nada. ¿Por qué? Porque a lo largo de los años, empresas multinacionales como ConAgra y Monsanto empezaron a apoyar la ciencia, pagando la ciencia. Entonces, al poner plata, cuando empiezan a poner plata, ya no los pueden salir a multar de nada. El tipo ponen plata, compran la ley Salatín, encubiertamente, e incluso le empiezan a hacer donaciones a escuelas principales y centros de investigación. Entonces, con guita, pum, se meten en el organismo que tiene que controlar la producción de la carne en Estados Unidos y, chao, están adentro. De ahí saltamos a 1912. En 1912 se crea la Oficina Agrícola del Condado de DeKalb. ¿Qué pasa? En esa época
muchas empresas nacieron de oficinas agrícolas hechas por el Estado, se apoderan de ellas, y justamente Monsanto se apoderó de la oficina agrícola del condado de DeKalb, y ahí tuvo su primer sede, Monsanto. Vamos a ver cómo transformó el nombre. 5 años después, en 1917, ya el gobierno de Estados Unidos demanda a Monsanto por la seguridad de la sacarina. Ya empiezan a darse cuenta que la sacarina produce enfermedades. Estamos en 1917. Mira, Juan, quiero un pensamiento. Quiero que entendamos de que todo lo que vamos a hablar ahora, mirá, esto pasó en el 1917, 1945, 1965, 1980. Sí, pero mientras tanto, hasta hace 10 años o 15, seguimos tomando de todo con todos estos alimentos y no nos dábamos cuenta. De pronto ahora explotó esto. Pero estuvimos decenas y decenas de años, la humanidad, comiendo productos contaminados por ellos o alimentos contaminados artificialmente por ellos. ¿Ok? Esto es lo que quiero que entendamos. Que todo esto que estamos hablando ahora, hace 15 años lo empezamos a hablar. Antes, en el 80 nos mandábamos una Coca-Cola Diet. ¿Me entiende lo que les digo? Sí, y comemos no alimentos conservados. Sino también los ríos, Julio. No, voy a llegar a eso. Y las multas que tuvo. Pero siempre zafó. Y por algo siempre zafó. Obvio porque zafó siempre. Porque es bancada por el Estado profundo norteamericano. El Estado profundo de Estados Unidos, los mismos investigadores estadounidenses llaman a ese Estado oculto que manda pero no lo ves. Es el que mató a Lincoln, el que mató a... Estos tipos de empresas, junto con el gobierno de ese país, deben decir, bueno, ¿qué fabricás vos? ¿Es tóxico? Bueno, ponela en la Argentina que nosotros te arreglamos todos los papeles para que ponga la planta. Han exportado, pero primero tuvieron que vencer las trabas en Estados Unidos. Una vez que sobornaron las trabas en Estados Unidos, ahora lo van a ver. Invadieron el mundo. Bueno, pero Monsanto, al cabo de unos años, esa demanda del gobierno la gana en la corte. ¿Por qué? Porque, y acá empezamos a entender que es un claro ejemplo esto de cómo el poder económico ya en Estados Unidos había invadido la justicia, el periodismo, ya hace un siglo, para mandar. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Para mandar. El mismo año 1917 Monsanto añadió la vainillina, inventan la vainillina, esa vainillina que ponemos, eso es Monsanto. La cafeína, porque la cafeína es un extracto del café. Sí. Si bien, perdón, no es un extracto, si bien existe el café, pero la hacen artificial la cafeína. ¿Puedes decir el extracto de vainilla? Claro, pero es la vainillina. Es todo químico. Medicamentos también utilizados como sedantes y laxantes, inventan el fenol, que es el antiséptico, el primer antiséptico de la humanidad, el fenol, y al vencer la patente alemana de Bayer, de la empresa Bayer alemana, sobre su aspirina, porque la aspirina original de hace 100 años era de Bayer, el ácido del salicetil, no sé cuánto, después lo voy a leer, que lo extraen del sauce, la aspirina se extrae del sauce, claro. Comienza a fabricarla en beneficio. Como vence, siempre ellos fueron ladrones de patentes. Cuando vencieron, ¡pum!, la compraron la patente o empezaron a fabricar la aspirina y patentaron ellos. 1918, mirá lo que hacen. Hago un parangón para que veamos lo que pasa en la Argentina hoy también, en muchos países nuestros. Miren lo que hicieron. A raíz de una huelga, Monsanto declaró que su stock de fenol excedente lo tenía que recomprar el gobierno. ¿Cómo? Estaba obligado, porque había firmado con el gobierno que si había un excedente de fenol, el gobierno se lo tenía que comprar. Y se lo invocaron. $1.000 millones. $1.000 millones de hace 100 años. Pagó el gobierno de los Estados Unidos por el fenol excedente. Nunca pierden las empresas estas. Veamos lo que pasa en Argentina. 1919. Monsanto firma con Químicos Grazer del país de Gales para empezar a producir en Europa sus productos. La vainillina, el ácido salicílico, que es la aspirina, y el caucho sintético en Europa.
Ya empiezan con el tema del caucho sintético. Todavía no muy bueno. 1926 pasamos, de 1919 a 1926. La ciudad de Monsanto en Illinois, que antes se llamaba como DeKalb, el condado de DeKalb pasó a llamarse Monsanto. Pero era un problema, porque llamarse Monsanto y tener la planta y la ciudad, ellos no querían estar con todas las porquerías que hacían químicas, figurar tanto. Entonces renombran a la ciudad Sauget. Y esa es la ciudad donde, de Illinois, de la sede principal en Estados Unidos de Monsanto. Sauget. Pero es de aquella vieja oficina que el gobierno puso en DeKalb. Se adueñaron, la compraron y hicieron su ciudad. Allí nacieron los bifenilos policlorados, el PCB. ¿Saben? ¿Te acuerdan lo que es el PCB? ¿Vos te acordás lo que es el PCB? PCB es un plástico, ¿Sí? ¿no? No, es un aceite. Es el aceite de los transformadores nuestros de hace 20 años que tuvieron problemas, que se derramaba el aceite por las columnas y que envenenó. Ese es el PCB. Lo inventó Monsanto. Sí, Vayan poniéndole a Monsanto todas cosas que inventó e hizo para mejorar a la humanidad. Es un aceite, el PCB es un aceite que no se quema y es inmune a la degradación. Por eso fue prohibido hace 20 años en Argentina. Después de estar 70 años utilizándose en todos los transformadores de la vieja Segva, que no sé si lo han transformado o lo han sacado. Bueno. Todavía hay en algunos lugares. Es una de las amenazas químicas más graves del planeta. Fue utilizado como lubricante el aceite, ¿no? Fluido hidráulico, aceites, revestimientos impermeables, en todos lados está el PCB, y selladores líquidos. Y pese a que fue prohibido en la década del 70, fue prohibido en los 70, acá lo seguimos usando en todos lados. Siempre el tercer mundo sigue envenenándose. El daño que hizo es irreparable. Permanece sin degradarse en el agua, el suelo y en los muertos de Sauget, porque en Sauget murió mucha gente por el PCB. Cientos. Fabricado durante más de 50 años, hoy está omnipresente en la sangre y los tejidos. Escuchen esto, el PCB hoy está presente en la sangre y los tejidos de los osos polares y de los pingüinos de la Antártida. ¿Y cómo está demostrado? ¿Cómo se entiende? Contaminaron el mundo con el PCB y no es degradable. ¿Qué vamos a hacer? Se tapó todo. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, que es la EPA, declaró que se ha demostrado que causa cáncer, así como una variedad de otros efectos adversos para la salud en el sistema inmune, en el sistema reproductor, en el sistema nervioso y sistema endocrino. Atente a esto, sistema reproductor. Si uno quiere que una especie no se reproduzca, atentás contra su aparato reproductor. Fíjense, tac, primera lucecita, ¿sí? Del ser humano, ¿no? El aparato reproductor, aparte del cáncer y todo eso. Bueno, a partir de 1965, documentos internos de la empresa muestran que Monsanto sabía acerca de los peligros del PCB, desde el principio. Miren, el Washington Post en los años 70 sacó una nota que decía, durante casi 40, el Washington Post, no, Crónica, con todo el respeto de los amigos de Crónica, no, allá, Washington Post, el que destapó el Watergate, ¿se acuerdan? Sí. Dijo, durante casi 40 años Monsanto descargó residuos tóxicos en un arroyo al oeste de Anniston, Alabama, y vertió millones de libras de PCBs en vertederos a cielo abierto, ocultando lo que hizo y lo que sabía. Esto lo dijo el Washington Post, lo denunció en los 70. Pero ya habían pasado 50 años, 40 años de estar contaminando, a sabiendas. A ver, después, al final me van a entender a dónde fui con esto. 1927, Monsanto adquiere 2 compañías para producir goma, detergentes, ya entra en el supermercado. Detergentes, jabón y fósforo. 1929. El símbolo de la compañía es el del MTC, pero hay otro símbolo al final de todo que vamos a ver que nos va a asombrar.
Monsanto sale a la bolsa en octubre, pocos días antes del crack. 1930. Aquí comercializa el primer maíz híbrido de semilla. 1930 empieza con los transgénicos del maíz. 1938. Monsanto entra en el negocio de los plásticos, antes de los plásticos. Un año después, fíjense cómo juegan a dos puntas, de que DuPont es la química más grande del mundo en plásticos, ¿no? DuPont, también de la familia masónica DuPont, también. Casualidad. ¿Ayudó? Sí, no, yo lo lamento, insisto, no me importa, le digo, lo vuelvo a repetir. Y bueno, pero es así la historia, la escriben ellos la historia, amigo. Ellos, las logias. DuPont, la familia DuPont, ayudó a prohibir la utilización del cáñamo en el mundo. ¿Por qué? Porque el cáñamo era utilizado para los tejidos, muchos tejidos resistentes, era natural y abundante. ¿Eh? ¿Por qué? Porque tenían un producto que se llamaba nylon. El nylon, DuPont, que lo vendía a través de Rockefeller Oil. Rockefeller Oil. Rockefeller, los banqueros masones. ¿Está claro? Sigo, ¿eh? Adquiere Fiberloid, una de las empresas más antiguas de producción de nitrocelulosa, y Resinox, otra empresa especializada ¿en qué? Y van a ver a dónde llegamos ahora, lo que también maneja Monsanto. Era especialista en resinas fenólicas, fenolformaldehído, resinas termoestables, celulosa y plásticos de vinilo. ¿Qué nace acá? Otra más de Monsanto y de DuPont. La fórmica, ¿lo viste la fórmica? Es de ellos. Sí. Ellos inventaron la fórmica. Todo, en todo están. Monsanto. De 1939 a 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, Monsanto fue la que llevó las investigaciones sobre el uranio para la fabricación de la bomba atómica. Hasta en eso estuvieron. En el proyecto Manhattan. A su vez también en esa época aprovecha la volada porque venía plata, el gobierno ponía plata por la guerra, patenta tejidos sintéticos como el poliestireno. Ellos inventaron el poliestireno, el telgopor. Ah, mirá vos. Claro. Cuya producción genera los residuos más peligrosos, la producción. Y también el monómero de estireno. El monómero de estireno es el ingrediente clave ¿para qué? Para el caucho sintético. Ahí empiezan a fabricar Goodyear, todas las gomas a rolete para los camiones, los jeeps que estaban peleando en Europa. El caucho sintético lo inventó Monsanto, también. Asimismo, empieza a fabricar el DDT, el insecticida DDT, el famoso, ¿no? Junto con otras 15 compañías, pero cuyo uso fue prohibido por el Congreso de Estados Unidos, ¿cuándo? 30 años después, en 1972, estuvieron 30 años contaminando el mundo con DDT, hasta que no se pudo ocultar más los perjuicios que ocasionaba, y el Congreso de Estados Unidos lo prohíbe en 1972. Acá lo siguen usando todavía. Que lo aclaro, lo siguen usando, el DDT. En 1945 empieza a fabricar el herbicida con dioxina, el primero dioxina, producto cancerígeno que ya se demostró, 2T, 4T y 5T, es el nombre, ¿no? En 1950, ya llegamos a 1950, no se me pongan nerviosos, 1950, Monsanto, ¿qué comienza a producir? Espuma de uretano, ¿saben lo que es? El poliuretano. El poliuretano, el que se expande. El poliuretano, ese que está dentro de las heladeras, el aislante térmico amarillo, ese es el poliuretano. En 1950, ¿quién lo inventa? Monsanto. En el 1954... Viene el aerosol para rellenar cosas o sellar. Claro, sí, yo en las obras lo uso. Bueno. Pero fíjense en todas estuvo. En todas, ¿eh? En 1954 se asocia con el gigante químico alemán Bayer
para formar Mobile y poliuretano. Se asocia con Bayer, pero se asocia estratégicamente porque después se lo fagocita prácticamente. Ah, Bien. 1955, compra la refinería de Petróleo León para la primera producción de fertilizantes a base del petróleo. Acá ya empieza a meter derivados del petróleo en los fertilizantes, que antes eran todos naturales. Ahora el petróleo es un derivado, es un trabajado de las petroleras. ¿Está? Ya empieza a meter lo artificial en los fertilizantes de nuestros campitos, donde comen las vacas, donde nosotros comemos el trigo, el pan. ¿Por qué nos hace mal el pan hoy día? Que te dicen, no, las harinas son malas, porque está todo... Bueno, sigamos. 1957. Miren esto, fíjense hasta dónde llegó. De fuertes lazos con la compañía Disney, y el apoyo financiero del Banco de América, Bank of America, fundado por el italoamericano de la Orden de Malta, masón, Amadeo Giannini, en 1904. Ese banco fue fundado por un masón maltés, no un perro maltés, pero podría ser un perro maltés, era un masón maltés. El Bank of America, famoso. Y gracias a Bank of America y Disney, construye en plástico totalmente en Disneylandia, en Tomorrowland de Disneylandia, construye la Casa del Futuro, la famosa Casa del Futuro que hemos visto en un montón de la primera Disneylandia, estamos hablando de 1957. En 1967, 10 años después, Walt Disney, bueno, dijo, bueno, ya terminó, la sacamos. Bueno, la quisieron demoler, no pudieron. ¿por? Rebotaban las bolas de demolición. Era de goma. Era de fibra de vidrio y poliéster reforzado. Rebotaban, porque rebotaban, no podían. Los martillos neumáticos no perforaban un poco y no podían. Fíjense la estructura que era, ¿no? Finalmente la seccionaron con cables de gargantilla, es decir, que son cables de acero es un cable con una continuidad de aceros de corte. O sea, con eso la cerraron y la cortaban y se la llevaron. Fíjense. Y Walt Disney, sépanlo, y Ron, su hermano, eran miembros de los Caballeros de San Gregorio. Caballeros de San Gregorio, orden de la logia masónica. Junto con Rupert Murdoch. Eran muy amigos. ¿Saben quién era Rupert Murdoch? El fundador de la cadena Fox. Hoy Fox y Disney manejan prácticamente... los Disney, toda la dinastía Disney masón, toda la dinastía Rupert masón. ¿Ven cómo manejan todos los muchachos? ¿De qué se quejan después? Dicen, no, nosotros en política no tenemos nada que ver, no hacemos nada. Pusieron casi la mitad de los presidentes argentinos eran masones. ¿Sabemos? Eso lo estoy avisando que lo voy a hacer un día. Casi la mitad de los presidentes argentinos eran masones. Como mucho más que la incidencia de los norteamericanos. Bueno, seguimos. 1959. Monsanto, miren Monsanto que establece Electronics Company. ¿En dónde? En Palo Alto. ¿Para qué? Para empezar a producir silicio puro, 1959. Silicio. La base de toda la de todo lo que vino después de las televisiones, las celulares, el silicio. Sí. Todos los circuitos de silicio, bueno, eso empieza a producir 1959. Monsanto. Para componentes electrónicos. Claro. ¿Y dónde se ubica? En Palo Santo, California. ¿Y qué nace en Palo Alto que se llama Superfund? ¿Qué nace ahí? ¿Qué es hoy esa zona en Palo Alto? Silicon Valley. Monsanto inventó Silicon Valley, donde están todas las empresas de electrónica, de desarrollo electrónico de Estados Unidos. Ahí están. Ellos son los dueños. Bien. Y traslada su sede europea a Bruselas. Es clave, porque no se olviden que en Bruselas, desde hace 15 años, tiene la supercomputadora, con mucho silicio, muchas cosas, que
maneja el mundo. La 666, de eso ya hablé una vez y lo puedo tocar en otro momento, porque quiero seguir con Monsanto. Dale. 1965, ¿cómo? Perdón, Juan. Dale, sí. Sí, sí. 1965, aparecen los detergentes biodegradables. ¿Quién los inventa? Monsanto. Y después, esto es clave y esto es como empecé el programa, esto es clave. Mientras trabajaba en una droga de la úlcera, James Leiter, un químico de Searle and Company, GD, Searle and Company, que todavía no era Monsanto, era otra empresa, descubre accidentalmente el aspartamo. O aspartame. Claro. En 1965. Una sustancia que es 180 veces más dulce que el azúcar, pero sin calorías. El aspartamo, que están todos los azalchufán, aspartamo. Que después reemplazó a la sacarina porque decían que la sacarina era cancerígena. Bueno, el aspartame es 10 veces más cancerígeno que la sacarina. Yo cuando leí y descubrí todo esto, la verdad, me sentí muy mal. Soy diabético 2 y tomo todo light, como todo light, y a base de aspartame, ahora ya no sé qué hacer. Por la diabetes no puedo comer azúcar, pero ese es el juego que hicieron. Nos minaron la salud con un montón de cosas primero, y después los productos que inventaron para contrarrestar eso son terribles, son cancerígenos. ¿Ok? Acá Federico Suárez nos pregunta si Perón fue masón, y también dice, interesante nota para que desarrolles. Dice. Bueno, Perón no fue masón en un principio, y después, yo creo que por una cuestión, lo tengo bien estudiado el tema, por una cuestión emocional, acepta la masonería. Eso pasó en 1972, cuando Licio Gelli le dice, general, yo sé dónde está Eva enterrada, y en 3 días se la entrego. El que gestionó la entrega del cadáver de Eva en Puerta de Hierro a Perón fue Licio Gelli con López Rega, que sí eran masones. Licio Gelli y López Rega eran masones. El general no. Pero bueno, acepta el juramento masón para tenerla de nuevo a Eva Perón. Ese fue el verdadero motivo. No era un masón convencido. Aceptó esa situación. 2 años después muere. ¿Ok? Muy bien. 2 años después muere. Bueno, sigo. Perdón. Hubo de presidentes famosos del siglo XX, famosos, Hipólito Yrigoyen era masón, Raúl Alfonsín era masón, bueno, varios hubo, pero fíjate vos, ¿no? Y Perón fue masón a desgano, pero fue, en los 2 últimos años de vida. Él cuando estuvo en Italia, en el 34, que fue a hacer el curso militar a Italia, lo tentaron con la masonería y no quiso saber nada. Es más, hay escritos de él acá de la época que criticaba mucho a la masonería. O sea, bueno, cambió por necesidad. Irigoyen era un honestísimo masón, como Raúl Alfonsín, honestísimos masones, revolucionarios auténticos, como lo fue San Martín, que era masón. San Martín era masón, la logia Lautaro era masón, punto. No se discute más, eso lo sabemos, pero eran nacionales y honestos, auténticos, ¿se entiende? No se rindieron ante la masonería anglosajona, que es lo que yo siempre digo. Ni San Martín, de última, que por eso renuncia cuando se encuentra con Simón Bolívar, porque Simón Bolívar era masón anglosajón, San Martín no. Bueno, Irigoyen, para nada, un honestísimo. Yo ya le conté que Irigoyen, aprovecho, ¿puedo hablar un poquito de esto? Tanto, después sigo con Monsanto. Bueno, sí. Fíjense que a Irigoyen lo voltean. El golpe de Estado se lo hace la masonería anglosajona argentina, que esos son los traidores a la patria. Esos son los traidores a la patria. Irigoyen era un honestísimo masón, nacional. Él, miren, el 6 de septiembre de el 3 de septiembre de 1929,
Irigoyen, que era masón, firma un decreto por el cual le sacan la personería jurídica a sus hermanos masones. La da de baja. Lo vienen a ver, pero ¿qué hiciste? Ustedes tenían que haber hecho esto, cuando le habían dado la personería jurídica en el año 1917. En 13 años no cumplieron con nada con el Estado argentino. Y yo como primero soy presidente de la nación, después soy masón. Y los bochó. ¿Saben lo que hicieron los masones? Esto salió publicado en el boletín oficial del 6 de septiembre de 1929, este decreto. ¿Qué día fue la revolución que volteó a Hipólito Yrigoyen en 1930? 6 de septiembre, un El año después. 6 de septiembre de 1930. Fue claro el mensaje. Un año después, ¡pum!, te volteo. Vos me volteaste a mí, yo te volteo. Un año. No eligieron ni el 5 ni el 7. Un año. Justo, 6 de septiembre. Miren cómo cayó Hipólito Yrigoyen, merced a la masonería anglosajona argentina, que era terrible. Eran más ingleses que argentinos. Y muchos eran ingleses, adoptados argentinos. Raúl Alfonsín, masón, también en cierta forma cae por no acceder a los requerimientos de la masonería internacional, ya internacional. Otro honesto patriota, honesto masón patriota. ¿Se entienden las diferencias? Ahora, después tenemos que hubo presidentes masones traidores a la patria. Los hubo y de los más conocidos. Pero bueno, voy a dejar eso para otro momento, porque Federico me planteó algo argentino y lo voy a dejar ahí. Bueno, volvemos al aspartamo. Ese año detectan que de 7 monos que estaban siendo alimentados con aspartamo mezclado con leche, 1 murió y 5 tuvieron convulsiones generalizadas. Voy a volver después sobre esto. El mismo año inventan el AstroTurf o pasto falso. El AstroTurf no es el pasto, no, están en todo, no es el AstroTurf, es el pasto de nylon, de fibra, no es el híbrido, El AstroTurf es el que hicieron en el Astrodome de Houston, el famoso que ya lo demolieron, fue el primer campo de deporte que tuvo pasto sintético, el Astrodome. ¿De quién? De Monsanto. Lo llamaban Chemgrass, pero era el AstroTurf. 1967, Monsanto hace una unión transitoria de empresas con IG Farben. ¿Saben quién era esta empresa? Era la empresa química alemana que había sido la base financiera del régimen de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, Farben. Y Farben fue el que inventó el gas Ciclón B, que era el gas que se utilizaban para eliminar el holocausto. Monsanto, 20 años después de esto, 22, firma con Farben, no importa la historia de Farben, que fue el que inventó el gas que masacraba en las cámaras de gas de los campos de concentración, donde murieron 6 millones de judíos y 1 millón más o 2 millones más de gitanos, rumanos, húngaros, polacos de otras religiones. Porque no solamente mataron 6 millones de humanos judíos, sino también de otras etnias, por ser gitanos, por ejemplo, solo por ser gitanos. Bueno, porque eran una raza menor. Bueno, Monsanto se asocia con Farben. 1968. ¿Pero para qué se asocia con Farben? Porque esto es lo que hacían siempre, se asociaban con alguien para poder fagocitarlo y quedárselo. ¿Se entiende? Bueno. Sí. 1968, ya estamos en el año 68, ya habían matado a Kennedy, que Monsanto pasó también por ahí, a través de PepsiCo. Dejalo ahí porque si no me voy por una rama que voy a estar 4 horas hablando. Acabo de terminar un libro sobre todos los asesinatos de los presidentes norteamericanos. Un libro. Bueno, que lo editaré. Quiero decirles que estoy preparando, tengo 6 libros escritos y lo que voy a hacer los voy a presentar en 2 trilogías. Una trilogía y otra trilogía, todos juntos. Buenísimo. Porque tiene que ver. Avisaros cuándo, así lo difundimos, Julio. Por supuesto, cuando pueda hacerlo, para fin de año, el año que viene, que ya lo pueda tener. Bueno, en 1968, escuchen esto, en un documento distribuido solo a 12 personas,
que recién apareció en el juicio sobre PSB en el 2002, este papelito, 34 años más tarde de contaminación, de contaminarnos, como en el DDT también. Monsanto admitió que la evidencia que prueba la persistencia de estos compuestos del PCB y su presencia universal como los residuos en el medio ambiente está fuera de toda duda. Reconocen, es un paper interno que se les escapó. Sí. La presión, dicen, la presión pública y legal para eliminarlos, para evitar la contaminación mundial, son inevitables. O sea, se dan cuenta que están en el candelero. ¿Qué dicen? El tema es una bola de nieve. ¿A dónde vamos desde aquí entonces? Las opciones son: 1, quedar fuera del negocio. 2, vender el infierno por fuera como siempre y cuando se pueda. No hacer nada más y tratar de mantenerse en el negocio. A ver, ¿qué opción tomaron? La 2. Sí, sí. La 1 era salirse. No, bueno, ¿qué dijeron? Bueno, vamos por afuera, evadiendo todo, sigamos contaminando porque el negocio es nuestro. No les importaba nada, no les importa la humanidad, es una mentira. Porque Monsanto se la pasa declarando en todos lados, véanlos, entren, por el bien de la humanidad, para mejor alimentar, es todo mentira. Monsanto se convierte también, en el 68, en la primera organización en la producción masiva de los LEDs. ¿Dónde está Monsanto? Inventa el LED. La iluminación LED la inventó ¿quién? Monsanto. Pero, no sabía. En todo. Sí. Que era de color rojo, adecuado para los indicadores lumínicos. Los diodos emisores de luz, estos diodos emisores de luz, marcaron el comienzo del área de las luces de estado sólido. Ahí empieza la luz, que es el LED. Del 68 al 70, las ventas se decaduplicaron en meses. Calculadoras electrónicas, relojes digitales, y electrodomésticos, así como en herramientas, instrumentos militares y satelitales. Porque eran esos números que aparecían en color rojo, o después verde, esos son los primeros LEDs. Antes de las luces LEDs, esos son los primeros, eran LEDs. Eso lo inventó Monsanto, en Silicon Valley. También en el 68 vende 60 negocios de bajo margen con 2 patentes de productos agrícolas con vencimiento en el 88, 20 años después. ¿Por qué hacía eso Monsanto? Vendía y con esas patentes, que las trabaja en otro, cuando las patentes vencían y el negocio estaba armado, iba y las compraba. Claro. Manejaban todo. Negocio redondo. Llegamos a 1971, época clave para entender sobre nuestra alimentación diaria que tenemos que cambiar. Yo estoy muy preocupado personalmente. Hoy le dije a mi señora Cecilia, tenemos al demonio los sobrecitos estos de aspartame, sulfame, porque me quedé mal. Antes no poníamos lo de sacarina porque daba cáncer, ahora estos son peores. Escuchen la historia. Hay una opción que es una hoja, no me puedo acordar en este momento, estaba pensando desde que empezó el programa, que es para endulzar también. Es una hoja como... Stevia. ¿Eh? Stevia. La stevia. Esa es buena. Hay un tema con la stevia, les cuento, para si les interesa, porque la stevia, sola la stevia es medio amarguita, no endulza como endulza el azúcar o como endulza los edulcorantes. Pero la stevia... ¿La hoja o el sobrecito? Ojo con eso. No, el sobrecito. No, yo me refería a la hoja pura, como así como le agarrás el burrito para tomar el mate, comprás la hoja de stevia, te la pones en la boca y es re dulce, Julio. La pones al mate y es lo más dulce que hay. No sabía eso, mira, gracias por el dato. Es un sabor que a mí me cansó, te digo, no es el sabor dulce del azúcar ni del de edulcorante común, pero sí endulza una barbaridad. Miren, justamente por eso, porque ahora le voy a pegar a NutraSweet. NutraSweet es de Monsanto, hoy. Sí. Hoy. Yo estoy comprando otra marca, digo marca, ¿qué problema? Hileret,
de stevia, pero el hidrolel de stevia tiene sucralosa, o sea que tiene, entonces es rico. Hay otros edulcorantes de stevia en sobrecito, son un poco más amargos que son stevia pura, esos son buenos. Va, Pero aparte sigo. cuando vos das vuelta a la botellita y querés leer, está con una letra así que no le ven Nada. ni las hormigas. No. Yo sí, porque voy con la lupa, ¿eh? Ah, y bueno, En 1971, el neurocientífico John Olney informa a Shirley, que era la empresa que fabricaba el NutraSweet en el 1970, todavía no era de Monsanto, que sus estudios demuestran que el ácido aspartico, el aspartame, causa agujeros en los cerebros de ratones lactantes. Cáncer. Cáncer. Uno de los investigadores propios de Monsanto confirmó el descubrimiento de Olney en un estudio similar. El ciclamato es retirado del mercado en noviembre, que es a base del ciclamato y es a base del aspartamo. Lo retiran en 1971 con este bolonqui. También se plantean preguntas sobre la seguridad de la sacarina. Recién ahí, cuando ven lo del aspartame, dicen, la sacarina, que la sacarina estaba de 1906, metiéndose en todos lados. Bueno. 1973. Monsanto desarrolla y patenta, pasamos de un lado al otro, pero ¿qué inventa Monsanto en el 73? Ahora voy a decir una palabrita que ustedes ya la conocen seguro. El glifosato. El glifosato de los herbicidas que mata de cáncer, ¿quién lo inventa? Monsanto. Con su producto herbicida que se llama Roundup, que todavía se sigue utilizando, el Roundup. Es un veneno altamente tóxico para animales y humanos. También en el 73, vuelvo a Shirley NutraSweet, presenta ese año más de 100 estudios que dicen que el aspartamo es seguro. Sí, ellos lo dicen. Uno de los primeros científicos de la FDA, que es la federación que controla la alimentación, los productos de alimentación de los Estados Unidos, dice que la información proporcionada, les dice, es insuficiente para permitir una evaluación del potencial toxicidad del aspartamo. Ahí empieza la contra. Duró 20 Turner, defensor. ¿Qué? Perdón. No, nada, Julio. Ya En me 1974. llamaron y se me baja el volumen. Siempre hay alguien que te llama cuando estás transmitiendo en vivo, y se me bajó el volumen. Pero bueno, te escucho, Perdón. igual faltan 6 minutitos. Trataré de escuchar, Julio. No sé si voy a llegar al final, perdón, pero en 1974, el abogado Jim Turner, defensor de los consumidores de Estados Unidos, se reúne con representantes de Shirley, la empresa, en mayo por ese estudio de Olney. A pesar de ello, la FDA concede el aspartamo la primera aprobación para el uso restringido en alimentos secos. Dicen, bueno, está bien, para alimentos secos, el aspartame, ¿sí? Gran victoria de Monsanto, contra todos los estudios que decían que era cancerígeno. En 1976, una investigación de la misma FDA sobre prácticas de laboratorio de Shirley, inexactitudes, datos de prueba manipulados, dicen, no, esto está mal. Dicen que nunca habían visto nada tan malo como esas pruebas. El mismo año Monsanto produce Ciclosafe, el primer, ¿qué? Por todo está. Plástico de botella de refrescos. Inventó el plástico para las botellas de refresco. También cancerígeno es el plástico. Se demostró después. Yo lo lamento, lo tengo que decir. Hoy tomamos todas las gaseosas en botellas de plástico. Por ahí son mejores, no sé. Pero esas botellas son prohibidas el año siguiente por la Food and Drug Administration, la FDA. Las prohíben. Por algo las prohíben. 1977, la FDA solicita formalmente al fiscal general de los Estados Unidos, miren a quién recurren, al capo de los fiscales, iniciar los procedimientos del gran jurado para investigar a Shirley NutraSweet. NutraSweet, ese que ahora vamos, dice NutraSweet, ¿viste la cajita? Esas son.
por tergiversar los resultados y ocultar hechos materiales y de hacer declaraciones falsas en las pruebas de seguridad del aspartamo. 1977, miren desde cuándo viene esto. Y nosotros hasta hace 10 años seguimos tomando, nadie nos decía nada, no nos enterábamos. Pero el cáncer seguía en progreso en el mundo, ¿sí? Y otras enfermedades, y otras pestes. Esta es la primera vez en la historia que la FDA pide una investigación criminal contra un fabricante. La primera vez que va contra una empresa fabricante de algo químico, de alimentos. ¿Saben a quién contrata Shirley? Y acá aparece un personaje, a Donald Rumsfeld. ¿Ustedes se acuerdan quién era Donald Rumsfeld? No. Era un ex miembro del Congreso, secretario de Defensa de la administración Ford, y también ¿de quién? De Bush. Rumsfeld. De Bush. Las guerras que fueron a guerrear allá, contra Irak. Ese fue el CEO de NutraSweet. Sí. Tipo político. Y este es el que empieza a armar toda la defensa para llegar a la aprobación. Samuel Skinner, que era el fiscal general, deja la oficina de fiscal el 1 de julio de ese año y acepta un trabajo, ¿dónde? En el bufete de abogados de Shirley, de NutraSweet. Lo coimean. Julio, bájate. Julio, sí, perdón. Sí. Redondeamos un cachito, así pues no te escucho casi nada, no sé cómo estará saliendo la transmisión. Y la continuamos ya el martes que viene, si te parece. Perdón, listo, cierro acá. Cierro acá. Redondeo esto de esquina nada más. Dale. El tipo renuncia y lo contrata el estudio que era el denunciado. Lo contrata, lo meten dentro, lo coimean. El informe compilado por los investigadores de la FDA reveló que 98 de 196 animales murieron durante un estudio del aspartamo. 98 de la mitad. Y no le realizó una autopsia hasta meses posteriores. ¿Qué llevó a todo esto? Se cae la gran primera investigación del gran jurado. Y vamos a llegar a 1979 para el próximo martes. Espero que se acuerden de todo lo que hablamos. Muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, el próximo martes a las 20 horas. Gracias a Federico, me dice que se escucha bien, pero bueno, igual ya estamos sobre la hora. Así que el próximo martes con Julio Bertolotti seguimos este tema muy interesante. El viernes los invito a ver Leyendas Urbanas con Federico Suárez a las 23 horas por nuestra página de Facebook. Muchísimas gracias a todos. Chao, Julio. Un abrazo muy grande.